Vayamos antes de comenzar, quiero decirles que estamos en el estudio en este año, un estudio que el Señor nos dio o lema para trabajar durante este año, y es levantando murallas espirituales alrededor de nosotros y de nuestra familia. Yo pregunto en esta mañana, ¿quiénes quieren levantar murallas espirituales alrededor de nuestra vida y de nuestra familia? Amén. Entonces, en este año vamos a estar hablando de eso. Amén. Ya hemos dado en la introducción la segunda parte, que fue también acerca de las personas que quieren trabajar en la iglesia, y pues también nosotros como pastores necesitamos rodearnos de personas que estén comprometidas, que tengan cierto testimonio, como lo habla allí en 2 Timoteo 3, en 1 Timoteo 3, de los requisitos del obispo y de los ancianos, que fue el tema pasado, porque pues como iglesia necesitamos que todos podamos orar, incluidos ustedes como congregación, para que nos cubramos en oración y levantemos murallas espirituales en la iglesia del Señor. Amén. Hoy vamos a tener un tema diferente acerca de la familia. Amén. Entonces vamos a dar inicio con esta cita bíblica que está en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al versículo 12. Amén. ¿Ya la tenemos? Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabéis Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Leamos el versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Amén. Vamos a orar. Padre del cielo, damos gloria, honra, alabanza, Señor, por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, Señor. Pedimos, Señor, que en esta mañana tu palabra toque, Señor, nuestra vida, toque nuestro ser, nuestras fibras internas, lo más profundo de nuestro ser, para que nos muestre, Señor, nuestra condición, nos muestre nuestras fallas, muestre la necesidad que cada uno tenemos de tu palabra, Señor. Hoy colocamos, Señor, tu palabra delante de ti, y pido en el nombre del Señor Jesús que tu palabra, Señor, obre en cada uno de nosotros de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a lo que tú quieras, Señor, hablar a cada uno de nosotros. Yo coloco mi vida delante de tu presencia y te pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús que tú hables, Señor, de mí, Señor, que tú hables, Señor, que tú coloques, Señor, esas palabras, Señor, que tú quieres, Señor, dar a conocer
a tu pueblo en esta mañana, Señor. Dependo de tu Santo Espíritu en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Bendito sea el nombre, Señor Jesús. Amén. Gracias. Bueno, entonces para este primer tema que el Señor coloca acerca de la familia, como hemos leído ese texto, yo quiero preguntar cuántos son los sacerdotes acá de cada hogar. Amén. ¿De tan poquitos? ¿Dónde están esos varones? A ver, levanten las manos, digan: yo soy el sacerdote de mi casa. Pero Dios ha sido tan bueno con nosotros que no nos dejó tampoco solos. Él colocó una mujer al lado nuestro. ¿Para qué? Para ayudarnos, para que como esposos podamos levantar una familia, un hogar. Amén. Así que nosotros hoy vamos a estar, o el tema general que venimos tratando durante todo el año, que vamos a estar trabajando es levantando muros espirituales de protección alrededor de nuestras familias. Así que no incluyes el esposo solamente, no incluye la esposa, necesita incluir también ¿quién? A los hijos y todo el núcleo ¿qué? Familiar. Amén. Amén. Bueno, entonces aquí nosotros lo que podemos nosotros recordar, a los que no vinieron en el lanzamiento del lema de este año y la segunda, les quiero recordar que utilizamos dos citas, o el Señor nos dio dos citas, y las quiero recordar para que ustedes las anoten en sus apuntes y las tengan en cuenta. Amén. La primera cita es Ezequiel 15:5 y la segunda cita Ezequiel 22:30. Son las bases para este estudio que voy a estar realizando durante este año en esta congregación. Amén. Y como lo dice el lema, levantando muros espirituales alrededor de nuestras vidas y de nuestras familias. Amén. Nosotros necesitamos levantar esos muros espirituales alrededor nuestro. Pero primero tenemos que nosotros identificar cuáles cosas hay en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros tapar o qué está destapado para que nosotros lo tapemos? Y vamos a estar aprendiendo también cuáles son esas brechas, esos huecos, esos portillos, esos vallados, esos muros que están rotos alrededor de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra vida. Vamos a estar descubriendo qué es lo que está roto alrededor nuestro, y vamos a estar también viendo qué hacemos o cómo hacemos o qué debemos de hacer o cómo vamos a reparar esos muros espirituales que tal vez por nuestra incredulidad, por nuestra inconstancia hemos permitido o hemos roto esos muros, y necesitamos reconstruirlos, necesitamos volverlos a colocar en orden. Amén. Si nosotros nos damos cuenta, hablando de los muros de protección alrededor de nuestra familia, a todos nos interesa que en nuestra familia haya un excelente muro espiritual, ¿o no? Queremos levantar esos muros espirituales que nos protejan alrededor de tanto de nuestra casa, nuestra vida espiritual, nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros yernos, porque son parte de nuestra familia. Amén. Y necesitamos levantar esos muros espirituales porque son los seres queridos que nosotros más queremos y son por los que nos interesamos. Y como familia necesitamos unirnos en oración, levantando esos muros espirituales para que la serpiente no entre y nos muerda o nos pique. Amén. Y uno de los motivos o de las cosas que más ha ocurrido en la humanidad, y desde la primera pareja que Dios colocó allí en el huerto del Edén, desde esa pareja ha venido, lo primero que vemos es esa desobediencia a la palabra de Dios, esa desobediencia a las órdenes de Dios, y ha venido de generación en generación hasta el día de hoy. Hemos venido desobedeciendo a la palabra de Dios, a las órdenes de Dios, y hemos cada vez abriendo huecos y huecos, pero a veces no nos preocupamos de tapar, de cubrir, de reconstruir esos huecos.
Entonces vamos a estar trabajando acerca de conocer cuáles son los huecos, cuáles son las rupturas que hay alrededor de nuestros hogares, y también vamos a aprender cómo los vamos a reparar. Amén. Así que desde Adán, la primera familia instituida por Dios, que fue colocada allí en el huerto del Edén, ¿cierto o no? Esa familia se encargó de abrir el primer hueco y trajo trascendencia a toda la humanidad, que hoy nos afecta a nosotros. ¿O si es así o no es así? Ellos fallaron, desobedecieron a Dios, y tenemos nosotros esa tendencia al pecado, a la maldad, a desobedecer a Dios. Pero hoy nosotros... Allí Adán estaba en el huerto. Hoy nosotros estamos aquí en la iglesia. Y sin embargo, Satanás ha seguido con esa misma estrategia de que usó allí en el huerto del Edén, de engañar, de poner trampa a los hijos de Dios. ¿Para qué? Sacarlos de los propósitos de Dios, para él abrir un hueco y poderse entrar en el núcleo familiar, para dañar, para destruir. Hoy nosotros estamos en la iglesia, pero Satanás sigue actuando de la misma manera en nuestras vidas. Y nosotros pues nos podemos sentir hoy halagados o afortunados, porque ya conocemos el bien y el mal a través de la palabra de Dios, ¿cierto? Así que si nosotros dejamos entrar o abrimos esas brechas, esos huecos, ya es porque nosotros queremos, porque Dios ha dejado su palabra, y a través de la palabra nosotros hemos conocido lo bueno y lo malo, el bien y el mal. Amén. La tentación hoy ya no es la misma que se utilizó Satanás allí en el huerto del Edén, que colocó un árbol. No, hoy la tentación ya es diferente, ya Satanás tienta de otra forma, de otra manera. Hoy la tentación que más común es: haga amigos en el mundo y constitúyase enemigo de Dios. Esa es la atracción para la juventud y para todo el mundo. Hagámonos amigos del mundo, pero nos vamos a constituir ahora enemigos de Dios. Y eso viene de generación en generación. Amén. Si nosotros vemos allí la desobediencia de Adán, no fue solamente de Eva, que fue la que provocó esto, en entrar en esa conversación allí con la serpiente. También afectó a Adán, y como les digo, afectó a toda la humanidad por esa desobediencia. Así que cualquiera de los miembros de la familia puede abrir una brecha y dejar que la serpiente entre y muerda y empiece a hacer daños, de estragos en la familia. No puede ser el esposo, puede ser la esposa, los hijos, dentro del núcleo familiar. Así que debemos todos trabajar en una misma unidad, en un mismo deseo de construir murallas espirituales alrededor de toda nuestra familia. Amén. Amén. Queremos construir o estar alerta, o construir esas murallas espirituales alrededor de nuestra familia. Amén. Les cuento que todos, por todos lados, todas las familias hemos fallado. Todos como familia hemos fallado de otra manera. Yo les quiero contar que Dios ha sido muy bueno con nosotros, y hemos tenido fallas, hemos tenido situaciones difíciles, y a veces también nos hemos tratado de salir de los propósitos de Dios. A veces hemos querido también olvidarnos de las cosas que Dios manda, de su palabra. Y a veces uno actúa de una forma tal vez acelerada, tomando decisiones. En el caso mío, a veces tomo decisiones o digo por este lado, sí, pero gracias a Dios me dio una ayuda idónea, que es de esa que es así, y que cuando dice aplicar el freno de mano, eso las llantas chillan. Amén. Y espero que ustedes tengan una de esas también. Amén. Porque eso nos ayuda a ¿qué? A frenarnos a nosotros como varones. Nosotros nos dejamos a veces llevar por esas emociones, y nos dejamos a veces somos tan rápidos en actuar, y tenemos necesidad de ese freno de mano al lado nuestro para que nos apoye. No quiere decir que yo soy el único que fallo. Ella también ha fallado, y me ha tocado también ponerle el freno de mano.
El caso de mis hijas también, y ha tocado llamarles la atención. A mis yernos también ha tocado llamarles la atención. Pero ¿qué? Todos hemos trabajado de una forma en que podemos hoy decir gracias a Dios. Hoy todos como familia estamos trabajando en la obra del Señor y permanecemos sirviéndole al Señor. Y eso es motivo de alegría. Y así que yo los invito a que todos trabajemos, no solo como esposo, como esposa, sino como núcleo familiar. Y un día todos le serviremos, como dice el libro de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. ¿Lo quieren hacer? Entonces vamos a estudiar en esta mañana. Algo que les quiero también compartir es que la obediencia a Dios constituye hacer lo que Dios diga, cuando Él diga y como Él diga. Pero a nosotros no nos gusta eso. Queremos hacer siempre ¿qué? Nuestra voluntad. Queremos actuar de acuerdo a nuestra carnalidad. Pero lo que dice Dios, que la obediencia es hacer lo que Dios dice, cuando Él dice y como Él quiere y a la hora que Él quiere. Pero nosotros queremos a la hora que nosotros querramos, a la hora que nosotros, cuando digamos, ¿no? Entonces no le estamos obedeciendo a Dios. Amén. Bueno, entonces, después de esta introducción, quiero decirles de qué voy a hablar en esta mañana. El tema para esta mañana es la desobediencia familiar a la palabra de Dios, una brecha que tenemos que tapar. ¿Quieren tapar esa brecha? ¿O hay alguna familia que no tiene ninguna brecha abierta? Todas las tienen cerraditas, ¿no? Yo creo que todos tenemos brechas que tenemos que reparar. Amén. El tema entonces, la desobediencia familiar a la palabra de Dios, una brecha que tenemos que tapar. Amén. Voy a estar desarrollando 2 puntos principales. Cada uno de esos puntos va a tener 3 puntos, A, B y C. Amén. Así que ya entendieron cómo va a ser la temática de la palabra. Entonces damos inicio a la palabra. Primer punto: identificando las brechas y portillos en nuestro vallado familiar. Así que vamos a identificar nuestra primera brecha o portillo que de pronto hay en nuestra familia. Amén. Y lo primero que nosotros vemos acá es que como familia hemos dudado de la palabra de Dios. Y vayamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Amén. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Entonces aquí, ¿qué vemos en este texto? Aquí vemos que de una vez que hizo Satanás, en la forma como él actuó, de una vez generó ¿qué? Una duda. Y por esa duda de una vez la mujer dijo: ay no, pues sí, ¿será que Dios es envidioso y no quiere que yo conozca más cosas? No. Eso es lo que nosotros vemos acá. Por eso dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Y esa sigue siendo cada vez más astuta. Antes tuvo la primera experiencia que tuvo, la tuvo ¿con quién? Con Adán y con Eva. Con Eva principalmente, porque fue la que fue engañada. Pero a través de los años él ha cogido más experiencia y ha sacado cosas nuevas. ¿Para qué? Para engañar a la humanidad, para engañar a todo el pueblo de Dios, para poner esa duda, sembrar esa duda en nuestros corazones. Así que vemos la astucia de Satanás a lo largo del tiempo, a lo largo del transcurrir de los años. Vemos cómo ha sido astuto Satanás y actúa de diferentes formas, de diferentes maneras. ¿Para qué? Para crear duda en nuestro corazón, en nuestra vida. Satanás, él cree que, o la duda que siembra: esto no le ponga cuidado a eso. Esto no le pongamos cuidado porque eso no tiene tanta trascendencia a eso. Eso es tan sencillo. Pero no, Dios ha dado órdenes específicas. ¿Y cuál fue la orden que Dios le dio a Eva y a Adán? Que no fue una orden ¿qué? Específica: no comáis del árbol que está en el huerto del Edén.
¿Y cuál era ese árbol? El árbol del conocimiento del bien y del mal. El Dios no le dijo de todos los árboles, pero la serpiente, ¿qué hizo? Con que Dios le dijo, no comáis de todos los árboles del campo, ¿no? Aunque Eva sabía cuál era la orden que Dios les había dado, ella, sin embargo, ¿qué? Dudó por la palabra que la serpiente le dijo, o Satanás le dijo. Le puso duda, le sembró esa duda en su corazón. Inmediatamente ella dudó de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha dado palabra? Y nosotros ¿qué? A veces dudamos de la palabra que Dios nos ha dado. ¿Cuántos les ha dado Dios palabra acá? No solo acá, sino a través de la palabra cuando usted la lee. Pero usted, no, pero es que Dios es como tan duro. Yo no creo que eso sea así. Hagámoslo así. Uno empieza a arreglar las cosas. ¿Para qué? Conforme a como mi vida, o como mi ser, o como mi carne, como mis deseos anhelan ser. Y empezamos a generar esa duda en nuestra vida. ¿Quién ha dudado de la palabra de Dios? No me digan que no. Muchos hemos dudado, y aún todavía, a pesar de que llevamos años ahí, a veces dudamos de la palabra de Dios. Dios nos dice cosas claras, específicas, y sin embargo nosotros dudamos. El caso, por ejemplo, de Abraham, cuando Dios le dio esa orden específica: vaya y sacrifique a su único hijo, Abraham, a Isaac, allí en el monte de ¿qué? Moriah. Él no le dio ninguna alternativa, le dio una orden ¿qué? Clara y específica. Lleve ¿a quién? A Isaac, y sacrifíquelo, su único hijo. Amén. Así Dios nos ha dado órdenes, pero nosotros a veces queremos torcerla, moverla, darle vuelticas para allá y no enredar la palabra de Dios. Nosotros no queremos a veces ser obedientes a esa palabra que Dios quiere plantar en nuestras vidas. Amén. Nosotros no debemos de dudar de la palabra de Dios, porque dice la palabra que la palabra de Dios es sí y qué. ¿Y ese qué? Sí, ¿qué? ¿Y es qué? Amén, ¿no? O sea que la palabra es verdadera, es exacta y no tiene ¿qué? Vuelta de hoja. Eso es así, no la podemos darle la vuelta. Amén. Y tenemos que cumplirla. Pero nosotros queremos darle la vuelta para adornarla, hacerle cambios a nuestra manera, a nuestro acomodo. Y eso es lo que Dios no quiere. Amén. Así que la primera brecha que nosotros encontramos acá en este texto es que como familia hemos dudado de la palabra de Dios. Allá cada uno experimente si hemos dudado de la palabra de Dios o no. Segundo, o B, como familia hemos permitido que el enemigo y el mundo se nos acerque y contamine. ¿Será que hemos permitido esto? ¿O será que eso funciona en nuestra casa? ¿Será que yo como padre de familia, o como madre, o familia, esposos, hemos permitido muchas cosas en nuestra vida? Pensemos a ver, ¿qué dice la palabra de Dios ahí en Génesis 3, 5 y 6? Dice, sino que sabe Dios, ahí seguimos leyendo el texto de Génesis 3, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer, y que era también agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Si ves que un solo miembro de la familia que dude de la palabra de Dios, que quiera cambiar la palabra de Dios, que quiera acomodarla a su manera, inmediatamente puede que involucrar ¿a quién? A toda la familia. ¿Será que en nuestros hogares hay uno del miembro de la familia que quiere hacer su voluntad y quiere torcer la palabra, quiere cambiarla? ¿Para qué? Para cambiar la palabra de Dios.
Dice ahí dice muy claro, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Quién generó eso? Satanás, la misma serpiente. ¿Por qué? Porque le permitió ponerse a abrir, a compartir, a transigir o a dialogar con Satanás. A veces nosotros somos muy dados a charlar y a ser amigos y a hablar con los del mundo por allí, y a veces los del mundo son expertos ¿en qué? En confundirnos, en colocar cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, y ponen duda también. Dice, no, pero ¿cómo así que Dios les prohíbe hasta tomarse una cervecita? Que Dios les prohíbe ir y salir de paseo con el novio, con la novia. ¿Y cómo así? Eso no, eso es como tan duro, eso no puede ser. Y entonces pues uno se empieza a llenar de esa duda. Hoy sí, Dios, cómo es tan malo, no lo dejan a uno vivir su libertad, vivir tranquilo. Y empiezan a generar dudas en nuestro corazón, en nuestra vida. Y pues como el mundo ofrece cosas que son llamativas a nuestros ojos, ofrece cosas que son atractivas a nuestra vida, a nuestro anhelo, a nuestra humanidad pecaminosa. Entonces somos muy fáciles de desviarnos y ir a hacer lo que el mundo propone o Satanás propone. Amén. Transigir es admitir o permitir una cosa que no gusta y que va en contra de Dios. La pregunta es, ¿hemos transigido con Satanás? ¿Hemos transigido o le hemos puesto atención a las cosas que el mundo ofrece? A veces nos dejamos llevar. Yo creo que todos hemos cometido ese error y nos hemos dejado llevar por las vanidades de este mundo, por lo que el mundo ofrece, y a veces hemos apartado la palabra de Dios. Hemos apartado las promesas que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Satisfacer nuestros ojos que nos muestran allí cosas buenas. Y dice ahí, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y dice que tomó de él. ¿Cuántos de nosotros nos han codiciado, nos ha llamado la atención en las cosas del mundo? A los niños, jóvenes, adultos, a todos estamos expuestos a que todos caigamos en esa situación. Y es muy fácil nosotros abrir esa brecha, cualquiera de los miembros de la familia. Y si un hijo abre la brecha, tengamos la plena seguridad que la serpiente se mete y trae desorden en nuestra casa, en nuestra familia. Así que no es solamente los papás. Si el papá falla toda la familia. Si falla la mamá, falla toda la familia. Si falla uno de los hijos, también. Si fallan los yernos, también. Están dañando, rompiendo esos muros espirituales que Dios ha colocado alrededor nuestro. Amén. Tenemos que prepararnos. Por eso necesitamos identificar nuestros muros rotos que de pronto nosotros tenemos. Amén. Ahora está muy de moda. El mundo habla, el mundo muestra, y todo es tan llamativo al mundo. Todo es tan llamativo a nuestros ojos para que nosotros nos desviemos de los propósitos de Dios. Y al desviarnos, pues le estamos dando cabida a Satanás para que él actúe en nuestra vida. Hoy está de moda, los jóvenes, llevando a la novia a la casa, y los papás le permiten, pero no, para que los niños estén un rato tranquilos, vayámonos a hacer mercados y dejémoslos ahí en la casa. Otros no, les dan permiso para que se vayan por allá. Y hoy está de moda. Y miren la serpiente, el diablo es tan astuto que pone pecado en ese momento. Así que nosotros como padres debemos de ser cuidadosos. ¿Con quién? Con nuestros hijos y con nuestra familia. Cuidemos esos muros espirituales, después que no vengan los dolores de cabeza a nuestra vida. Amén. Nosotros podemos confiar mucho en nuestros hijos, en nuestras hijas.
pero no podemos confiar en las trampas del Satanás. Satanás está colocando trampas en todo lugar, en todo momento, mirando a ver quién le pone cuidado a sus trampas, y muchos caen. Yo les quiero decir que, por ejemplo, cuando Mónica estaba de novia con Antonio, duraron ellos 5 años de novios, y Antonio decía, déjemela ir al llano, va con mis papás también. Le dijo, no, qué pena, pero no. Y ella nunca le dimos permiso. El día que se case, llévela donde quiera. Vaya con sus papás donde quiera, pero hasta el día que se case, ¿amén? Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Debemos de cuidar lo que Dios nos ha dado, nuestra familia, nuestro entorno familiar. ¿Amén? ¿Amén? Pero ahora está de moda, ¿no? Fin de semana se van los niños para Cartagena, para Santa Marta, para Barranquilla, y no, están de paseo con el novio. ¿Será que eso es bueno? ¿Será que van, ay, tan lindos, ay, admiremos allí la naturaleza? ¿Será que solo van a eso? Ay. Bueno, no, sigamos con el tema. Entonces el segundo muro la segunda brecha que nosotros identificamos acá es que como familia hemos permitido que el enemigo y el mundo se nos acerque y contamine nuestra casa. Cada uno sabe cómo está gobernando su casa, cómo está cuidando su casa. ¿Ven? Tercero, C. Como familia nos hemos alejado de Dios con nuestra franca desobediencia. Como familia nos hemos alejado de Dios con nuestra franca desobediencia. Vayamos allí a Génesis 3, 7 al 10. Dice la palabra del Señor: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué vemos nosotros acá? ¿Qué vemos nosotros acá en este texto? De acuerdo a lo que vemos como punto, que como familia nos hemos alejado de Dios. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, ¿qué sucede? Nos enfriamos, dejamos que el enemigo empiece a bombardear nuestra mente, nuestros ojos. Y cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, pues somos presa fácil del enemigo, ¿o no? ¿Qué tal el presidente de la República saliendo y yéndose por allá a lugares así de zona roja? Que porque soy el presidente de la República, entonces me voy allí sin escoltas ni nada. ¿Será que nada le va a suceder? Lo más seguro es que de pronto lo secuestran o lo pueden matar. Y esto nos pasa a nosotros cuando vamos sin la protección de Dios, cuando nos alejamos de Dios. Cuando nos alejamos de Dios estamos abriendo brecha, hueco, portillo para que el diablo, la serpiente se meta en nuestra casa o en nuestra familia. Así sea uno solo el que se aleje de la casa, el que se sale de Dios, está abriendo una brecha, un portillo a nivel de familia. Y como estamos hablando de familia, nosotros tenemos que identificar esas brechas. ¿Para qué? Para levantarnos y remendar, reparar esas brechas que estamos descubriendo a través del tema. Amén. No, a veces nosotros creemos que, eso Dios no se da cuenta. ¿Cómo no lo vemos? Eso Dios ni se dará cuenta. Llegó y falló, salió y falló, cometió un pecado, desobedeció a Dios. Y como no le pasó nada, eso no, si ve que eso no pasa nada, hagámoslo otra vez. ¿Y qué? Una lleva a otra y otra y otra y otra. Y cada vez que se empiezan a alejar más de Dios, cada vez estamos abriendo más grande nuestra brecha para que venga el enemigo con más poder, con más enemigos a meterse en nuestro núcleo familiar.
Por eso dice el tema, la brecha, el punto, el enunciado que estamos descubriendo hoy, la brecha que estamos descubriendo, que como familia nos hemos alejado de Dios. Esto quiere decir que nosotros tenemos que permanecer siempre delante de Dios, postrados, buscando la presencia de Dios, no descuidar nuestra oración, no descuidar nuestra intercesión, no cuidar la lectura de la palabra, no descuidar ir a reunirnos con los hermanos en la iglesia, porque dice que en la reunión de los hermanos en la iglesia, allí es donde envía bendición y vida eterna. Amén. No es en falso que nosotros nos reunimos acá, aquí en el lugar donde estamos reunidos en Cristo Jesús, es donde Dios envía vida, prosperidad, bendición y vida eterna. Amén. Amén. Aquí que también hay una palabra que el rey Salomón escribió. En el libro de los Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aquellos que encubren su pecado, aquellos que de pronto llegan y una vez fallaron y ya, como no les pasó nada, hagamos otro, y van dando paso a otro, y van siguiendo y se van aumentando los pecados, y cada vez la brecha es más grande y el enemigo ya los atrapó. Y vino a traer un caos total en la familia. Amén. Pero dice la palabra también que si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para ¿qué? Perdonarnos. O sea que hay oportunidad, hay oportunidad. Si de pronto se está alejando de Dios, hay alguno que se está alejando de Dios en este tiempo, recuerde que hay oportunidad. Confiese, acérquese a Dios y Dios restaurará. Dios, al acercarse, al confesar, usted está empezando ¿a qué? A reconstruir esa muralla espiritual que está rota. Amén. Bueno, segundo punto: ¿cómo levantamos muros espirituales de protección alrededor de la familia para no desobedecer a Dios? Nuevamente le repito, ¿cómo levantamos muros espirituales de protección alrededor de la familia para no desobedecer a Dios? Entonces vamos a ver aquí también 3 puntos. El primer punto: como familia debemos adquirir la sabiduría que da el obedecer y practicar la palabra de Dios. Vayamos al Salmo 111. Salmo 111, versículo 10. Dice la palabra del Señor: en el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y loor permanece para siempre. Amén. Entonces, ¿qué nosotros vemos acá? ¿Cómo nosotros reparamos esa muralla o esos huecos, esas brechas que hemos abierto? Entonces, ¿cómo es el primer punto que nosotros vamos a reparar? ¿Cómo? Que como familia debemos ¿de qué? Adquirir ¿qué? Sabiduría. ¿Y la sabiduría de dónde viene? De Dios. Porque hay sabiduría también humana y terrenal. Pero la mejor sabiduría es la que viene del cielo, es la que viene de Dios, que es la que nosotros debemos de adquirir todos los días. Adquiramos como familia la sabiduría de Dios. ¿Cómo la adquirimos? ¿Será allí en la sala de billares? ¿Será allá en la discoteca? ¿Será allá en la cancha de fútbol? ¿Será allá en la playa? A no ser que se lleve la Biblia y se ponga a leer. Si usted lleva la Biblia y se pone a leer, está adquiriendo sabiduría y está descansando, está soleándose allí. Pero yo creo que muy raro se hace. Amén. Así que la única forma como nosotros adquirimos sabiduría y podemos reparar esos muros espirituales, esas brechas, es yendo a la presencia del Señor.
es buscando su palabra, es atesorándola en nuestra vida diaria, es atesorar esos tesoros espirituales que Dios ha dejado en su palabra para que nosotros los tomemos como bandera, los coloquemos al lado de nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra mente, y los pongamos en práctica. Porque ¿de qué nos sirve a veces leer la palabra de Dios? ¿O de qué nos sirve leerme la palabra de la primera página a la última, si no practico nada? Tenemos que ser practicantes de la palabra de Dios, obedecer su palabra. Por eso dice aquí que como familia debemos adquirir sabiduría que da el obedecer y practicar su palabra de Dios. La única forma de nosotros practicar la palabra de Dios es que obedeciendo a su palabra. Porque usted puede ser un oidor de la palabra de Dios, pero no un ¿qué? Hacedor de la palabra de Dios. Y Dios nos invita a que practiquemos, a que obedezcamos su palabra, y así estaremos cerrando brechas, puertas, portones, huecos que hemos abierto a través de la desobediencia a Dios. Amén. ¿Queremos adquirir sabiduría? Amén. Así que hagamos de qué? Hagamos de la Biblia nuestro manual. Hagamos de la Biblia nuestro manual diario. Cubrámonos todos los días con su palabra. Leámosla. Instruyámonos a través de la palabra de Dios. Busquemos esa sabiduría. Dice allí en Santiago que el que esté falto de ¿qué? Sabiduría, pídala, que Dios se la dará en abundancia. Amén. ¿Alguno está falto de sabiduría? Para tapar esos huecos, vaya a la palabra. Empiece a llenarse la palabra, y la misma palabra le va a mostrar cómo usted va a tapar esos huecos. Amén. Y el mismo deseo, la misma ansiedad, el mismo sentir de deleitarme en la palabra de Dios, de estar en la presencia de Dios a través de la lectura, a través de un análisis que usted hace de un texto. Eso usted está haciendo que muros de protección para su vida, para su hogar, para su familia, para todos los seres queridos que están alrededor suyo. ¿Es importante o no? Es importante que vayamos a la palabra de Dios. Cuando adquirimos la sabiduría, no dudaremos de Dios, porque la palabra está ¿qué? Sembrada, está arraigada en nuestro ser. Amén. Amén. Está arraigada en nuestro ser. Está pegada a nuestro ser. Esa sabiduría está, y esa ya no la puede sacar nadie. Y esa sabiduría saldrá a cualquier momento, porque también Dios nos ha dado su Santo Espíritu, y su Santo Espíritu nos muestra y nos recuerda su santa palabra. Amén. Amén. ¿Quién quiere leer la palabra? Muchos estamos leyendo aquí la palabra. Aquí la estamos leyendo. El año pasado la leímos toda acá. Hoy ya vamos, nosotros este año vamos leyéndola acá también, y en voz alta. Los invito a que allí se unan como familia. Tengan un tiempo de leer la palabra de Dios. Agárrense y lean 4 o 5 capítulos diarios. Entre 5 o 6 de la familia integre hasta los niños a leer un versículo, y se verá la bendición que es leer la palabra de Dios en voz alta. Hagámoslo. Nos gastamos media hora, 1 hora leyendo la palabra de Dios, y nos leemos 4, 5, 6 capítulos, y vamos adquiriendo sabiduría, y estamos tapando esos huecos que de pronto diariamente estamos abriendo. Amén. Amén. Bueno, hay que también aprender que la palabra de Dios, así como Dios le dijo a Satanás, allí cuando fue tentado en el desierto, ¿cómo le contestó Satanás? No solo de pan vivirá el hombre, y también escrito está. La palabra de Dios dice esto, y así debemos de nosotros hacerlo. La palabra de Dios dice esto. Está escrito en la palabra esto, y eso debemos de hacerlo, practicarlo. Amén. Pero si nosotros ignoramos lo que dice la palabra, ¿cómo le vamos a responder a Satanás? Dios le respondió, el Señor Jesús le respondió a Satanás la palabra, le habló con la palabra. ¿Y qué hizo Satanás? Dice que después ¿qué? Se alejó, se fue. Amén. Cuando adquirimos sabiduría,
tengamos la plena certeza, la seguridad que su palabra es fiel y fiel a nuestras vidas, porque esa palabra es fiel. O hay todavía personas que dudan de la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel y es veraz. Es como lo decía antes, está específicamente, Él nos habla a cada uno de nosotros, amén. Él no nos da dudas, ni nos da oportunidad para que hagamos esto, lo otro, no. Es así y es amén la palabra, amén. Ve, ¿cómo más podemos nosotros reparar esos muros, esas brechas alrededor de nuestra familia para no desobedecer? Como familia no debemos admitir las costumbres del mundo pecador que va en contra de Dios. Como familia no debemos admitir las costumbres del mundo pecador que va en contra de Dios. Leamos ahí Romanos 12:2. Dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este versículo vemos qué importante es adquirir esa sabiduría, y qué importante es no conformarnos a vivir en este mundo, en este siglo, a vivir, a seguir las corrientes de este siglo, amén. Por eso dice ahí: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? A través de la palabra. ¿Cómo veníamos antes nosotros? Con una mente sucia, una mente pecaminosa, una mente de maldad, una mente que solamente lo que traíamos era maldad, cosas malas, porque eso era lo que traíamos del mundo. Eso era lo que nos atraía y era lo que sabíamos. Pero a través del conocimiento, a través de conocer la palabra de Dios, a través de la obra de Cristo Jesús y la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, regenerando nuestra vida, nuestro diario vivir, hemos adquirido sabiduría y hemos encontrado y hemos renovado la mente, nuestros pensamientos a través de la lectura y de escuchar su santa palabra. Ya nosotros no pensamos como antes. O hay alguno que todavía está en la iglesia y lleva años acá y sigue pensando en las cosas del mundo, lo que hacía, lo que practicaba, y aún anhela hacer las cosas que practicaba. Yo creo que no. Dios nos ha cambiado, nos ha transformado, ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida. Recuerda que en un punto pasado hablábamos de que Dios ha hecho gran inversión en cada uno de nosotros, y Él seguirá esa inversión hasta el día que Él nos llame a su presencia, amén. Él no deja de trabajar, Él sigue trabajando en cada uno de nosotros. Dice en el libro de Santiago, dice ahí también: para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Y saben cuál es la buena voluntad de Dios? La buena voluntad para cada uno de nosotros es darnos lo mejor. Que nosotros conozcamos lo que Él quiere darnos a nosotros. Y dice que la buena voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. ¿Las quieren conocer? Entonces vaya a la palabra, adquiera sabiduría, renueve su mente a través de la palabra de Dios. No renueve su mente allí al frente del televisor, no renueve su mente allí mirando el horóscopo, no renueve su mente allí leyendo cosas que lo único que le traen es confusión a su mente. Lea la palabra de Dios y adquirirá sabiduría, amén. Cuando nosotros, ese texto de Romanos 12, también 12:2 también tiene algo que ver con este versículo de Santiago 4:4, que dice: oh alma, ¿qué? Adúlteras, ¿no sabéis que qué? Que la amistad con el mundo, ¿qué? Se constituye enemigo ¿de quién? De Dios. Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, se constituye en contra de los propósitos de Dios, amén. Amén. Así que nosotros no podemos transigir o negociar con las cosas del mundo. ¿Es hijo de Dios o no lo es? ¿Sirve a Dios o sirve al diablo? Tome la decisión. Pero usted no puede estar en la mitad. Usted no puede hacer arepas.
¿Cómo es que hay que hay arepas para el diablo? No, eso no. Nosotros no tenemos que hacer cosas de esas, ¿no? Tenemos que hacer las cosas, somos o no somos. Amén. Ustedes saben más que yo eso, ¿no? Amén. Bueno, entonces segunda forma como nosotros ¿qué? Levantamos o tapamos o reconstruimos nuestras brechas es, como familia no debemos de admitir las costumbres del mundo pecador que va en contra de Dios. ¿Será que lo hemos hecho? Yo creo que sí. Nos hacemos amigos del mundo y a veces hacemos a Dios a un lado. C. Otra forma de nosotros reparar reparar esos brechas o esos muros para no desobedecer a Dios. Como familia debemos ser creyentes radicales, unidos a Dios y su palabra. La única forma de nosotros ser creyentes radicales es a través de su palabra. Amén. Dice en el libro de Juan, vayamos a Juan 15. Juan 15. Leamos ahí desde el versículo 1 al 5. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Mas ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La forma de nosotros permanecer en este árbol de la vida es permanecer en Cristo Jesús. Yo no puedo apartarme por meses, yo no puedo apartarme por años, no puedo apartarme porque me estoy ¿qué? Si usted es una rama del árbol y lo cortan, la dejan allí una semana, ¿será que sigue igual de verde? No, se empieza a secar. Así nos pasa a nosotros como creyentes, tenemos que permanecer arraigados, agarrados de ese árbol de la vida. Y ese árbol de la vida, la vid verdadera, ese es el Señor Jesús. Tenemos que estar agarrados de Él y tomar de ese alimento, de esa sábila, para que seamos que fuertes, vigorosos y que demos que mucho fruto. Amén. De lo contrario, ¿qué? Se empiezan a secar y serán ¿qué? Echados al fuego. Amén. Echados al fuego. Entonces tenemos que aprender a ser ¿qué? Unos creyentes ¿qué? Radicales, enraizados en la palabra, en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de ese pie que mi esposa colocó en una enseñanza acá? Un pie con hartas raíces y que raíces profundas allí. Así debemos de nosotros agarrarnos de la palabra de Dios, agarrarnos de Cristo Jesús, y así nada nos separará, nada nos quitará de la presencia del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren ser enraizados en la palabra de Dios? ¿Quieren aferrarse de la palabra de Dios? ¿Quién quiere plantarse en esa roca fiel y verdadera que es Cristo Jesús? Amén. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Amén. Entonces, repito acá esto, cómo nosotros podemos reparar esos muros espirituales, esos muros rotos, esas murallas rotas, esos huecos. Primero, como familia debemos adquirir la sabiduría que da el obedecer y practicar la palabra de Dios. B, como familia debemos admitir las costumbres como familia no debemos admitir las costumbres del mundo pecador que va en contra de Dios. Como familia debemos ser creyentes radicales, unidos a Dios y a su palabra. Ahora vamos a la conclusión. Primera conclusión: hemos abierto brechas o portillos a nuestro vallado espiritual de protección familiar. ¿Cuándo? Póngale cuidado. Hemos dudado de la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando dudamos de la palabra de Dios? ¿Abrimos qué? Una brecha, un hueco. Segundo, cuando hemos sido permisivos con el mundo en la vida familiar, ¿qué sucede?
abrimos otro hueco más. Y la tercera conclusión, cuando nos hemos alejado de Dios con nuestra desobediencia, hemos abierto un hueco más grande. ¿Y qué pasa cuando abrimos un hueco grande? ¿Se mete quién? La serpiente o el diablo a nuestro entorno familiar. Segunda conclusión. Pero levantamos el muro espiritual de protección, ¿cuándo? Cuando adquirimos sabiduría de Dios. Segundo, cuando no admitimos costumbres del mundo en nuestra vida familiar. Y tercero, cuando somos familia creyente radical. ¿Qué hacemos? ¿Qué sucede con eso? Reconstruimos, tapamos los muros que de pronto hemos abierto. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Oh Padre del cielo, damos gracias a ti. Glorificamos, Señor, tu nombre, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias por tu bendita palabra.